Bueno, vamos entonces a dibujar primero una línea recta, vertical en toda la hoja. Luego vas a tomar la medida más o menos de una falange y un poquito más del dedo pulgar, por ejemplo, y la colocas acá. Generalmente a mí no me gusta dar medidas. Seguramente te vas a preguntar ¿cuántos centímetros? Generalmente a mí no me gusta dar medidas por el formato, es mejor que te ubiques con proporción, y tampoco uso regla. ¿Listo? Puedes utilizar por ejemplo el lápiz y vas a medir 9 espacios que corresponden a las cabezas. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, 9 espacios, ¿cierto? En el primer espacio va a estar la cabeza. Puedes hacer un óvalo. Por ahora, como vamos a ver solo la pose, también puedes ver en mi canal y en mi sitio web laurapaez.com otros tutoriales para hacer la cara, por ejemplo. Por ahora vamos a hacer un óvalo en la primera cabeza y vamos a ubicar en la mitad de la segunda cabeza la clavícula, en la mitad de la segunda cabeza. ¿Listo? O sea, en cabeza y media la clavícula. Como estamos haciendo pose de movimiento, vamos a hacer la clavícula con una línea diagonal. Yo lo estoy haciendo en rojo y con este lápiz para que tú puedas ver mejor, pero puedes hacerlo con portaminas muy suavecito para que luego puedas borrar. Ahora en la cuarta cabeza vamos a hacer una línea diagonal para la cadera. Entonces en la cuarta va la cadera y la cintura va en la tercera. La cintura también va a estar, digamos que en el medio de estas dos líneas, ¿sí? Es decir, no va a ser ni paralela a los hombros ni paralela a la cintura, sino como en el medio, casi que un poco recta en este caso. Listo, lo hago así solo para explicarte. Si estás empezando, te recomiendo que hagas primero líneas rectas, toda la estructura, y luego lo delinees. Vamos a marcar entonces el ancho de hombros, puede ser el ancho de la cabeza. Tomas esta medida y lo pasas acá. Como ves, no necesitamos regla para nada. Desde este punto central vamos a hacer una línea en movimiento, como una línea curva, ¿sí? Esto nos va a dar movimiento al figurín. Y este mismo ancho de la cabeza lo vamos a poner en la cadera a cada lado de esta línea. ¿Sí? Tenemos ancho de hombros y ancho de cadera. Ahora la cintura va a ser mucho menor a este ancho, ¿sí? Entonces tú puedes calcular más o menos un poquito más de la mitad y tomas la medida para que te quede igual a cada lado. Aquí puedes unir en una línea recta o paralela a esta y aquí en línea recta. Todo lo estamos haciendo por ahora como en líneas para luego ir delineando ya todo el figurín. Ahora, las piernas, entonces podemos hacer las piernas, por ejemplo, abiertas. Desde la mitad de esta parte voy a sacar una línea en diagonal hacia el tobillo. El tobillo lo vamos a ubicar en la octava cabeza. Y aquí estaría el pie. Y la otra pierna también voy a desplazarla. Tomo la medida de lo que sería el tobillo y el otro pie. ¿Sí? Las rodillas van a estar sobre la sexta cabeza. Las rodillas es importante que vamos a desplazarlas también como desplazamos la cadera, es decir que acá yo voy a trazar una línea diagonal para ubicar rodillas. Si quieres puedes hacer en las rodillas un óvalo. Intenta que este óvalo no te quede como tan pequeñito, ¿no? Este es más o menos grande. En los tobillos podemos hacer un círculo, ¿sí? Y vamos a unir entonces con línea recta desde esta parte central, desde la cadera, hacia esa rodilla. ¿Listo? Ahora, en la parte inferior de la pierna va a haber una curva, que es la curva de la pantorrilla. Puedes hacer una curvita siempre en la parte superior de esa pierna y unes con línea recta. Y línea recta hasta el tobillo. Y línea recta. Esto, si estás empezando, pues te va a ser muy útil. ¿Listo?
Para los pies podemos hacer una forma como de trapecio alargada, ¿sí? Ahora vamos a marcar entonces la línea de busto. La línea de busto la vamos a ubicar a la mitad de la tercera cabeza, es decir, a 2 cabezas y media estará la línea de busto. Muy importante que sea paralela a la línea de clavícula. Entonces vamos a hacer esa misma inclinación y podemos hacer el busto por ahora como en forma de círculo, ¿sí? El brazo, entonces, quiero que este brazo esté aquí sobre la cadera. Entonces, cuando hacemos brazos es importante que hagamos un péndulo para darle el movimiento al brazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá puedo sacar una línea guía. Aquí va a estar el codo, puedes marcar un círculo y aquí está la muñeca. ¿Qué es lo que sucede? Que en la proporción vemos que el brazo hasta la muñeca va a ir hasta la cuarta cabeza, ¿sí? Y como lo estamos girando, entonces desde la tercera cabeza, que es la altura del codo, vamos a hacer un péndulo para ubicar el codo, ¿sí? Aquí también podríamos hacer un brazo así o un brazo ya digamos estirado. Si es el brazo en posición normal, hacemos una línea, hacemos igualmente péndulo desde la cintura para ubicar el codo y más o menos a la altura de la cadera, incluso un poquito más arriba porque este brazo está más arriba, está inclinado, hacemos la muñeca. Para la mano entonces simplemente voy a hacer esta parte como un trapecio y una línea más larga acá, por ahora. Y esta voy a hacer sí como un trapecio, va a estar por detrás. Solamente es la estructura. Si quieres puedes, como te digo, unir en líneas rectas, como para tener el ancho de lo que serían los brazos. Y vamos a entrar ya a delinear bien el figurín, el cuello y los hombros. Hasta ahora todo lo he hecho en línea recta, ahora vamos a ponerle ahora sí todo la forma y la estilización al figurín. Yo puedo empezar entonces, por ejemplo, por el busto. Voy a hacer la mitad del círculo y esta parte hacia afuera, como la mitad del círculo y hacia afuera. En la parte superior, entonces, hasta la cintura voy a hacer una curva muy sutil. Fíjate, y voy a darle un poquito más de cintura. En la cintura entro un poquito y en la cadera voy a salir más. ¿Qué quiero hacer acá primero? El panty. Entonces voy a hacer una línea recta y el panty, siempre paralelo a la línea de cadera. Entonces hago por acá el panty y la cadera descansa ahí, ¿sí? Digamos que vamos a hacer acá como un tipo corset. Podemos hacerle la línea central si queremos, como para vestirlo. Y podemos hacerle un par de cortes para que entalle ese corset, ¿sí? Tenemos la forma. Ahora entonces la parte superior. Sobre esta línea voy a hacer una V pequeña y dejo un espacio y arriba va a salir la clavícula, ¿sí? El cuello puedo seguir la línea recta que tuve, pero esta parte de los hombros va a ser curva como en esta dirección y descansará sobre las clavículas. Bueno, ahora la parte de los brazos. Entonces, muy importante que tengas en cuenta la medida del ancho de hombros, que no te vaya a quedar muy ancha de hombros, ¿listo? El brazo entonces sale desde acá, desde el hombro. Puedes seguir esta línea. Aquí hacemos una línea pequeñita. Y viene acá, acá más o menos está el codo. Estas líneas sí ya comienzan a ser más curvas, fíjate. Y dejamos la mano aquí atrás, ¿sí? La otra mano, entonces el hombro sale de acá. Si quieres que esté un poquito formado el brazo, puedes hacer 2 curvas en la parte superior, no más, y muy sutiles. Fíjate que no estoy haciendo esto, ¿no? Solo 2 curvas muy sutiles. Por acá viene el codo y a la mano. En la mano entonces lo que voy a hacer es
haces esta línea acá en diagonal como siguiendo la estructura, ¿no? Sobre esta línea entonces vas a sacar acá el dedo pulgar, fíjate, y esta línea diagonal que es más larga va a ser para el dedo índice. Y los otros dedos pueden estar por detrás también. ¿Sí? Ahora, la cabeza, bueno, acá entonces vamos a hacer, digamos, orejas. Puedes ver, como te digo, más tutoriales sobre cabezas. Pero para irla contorneando por ahora, el cabello está por fuera. Listo. Y la pierna, entonces recuerda que todo al comienzo hicimos líneas rectas, pero ahora lo que estamos haciendo es ya darle un poquito más de forma. Desde la cadera, y para eso nos sirve dibujar el panty, vamos a ir en curva hasta la rodilla. En la rodilla vamos a tener algo de curva. Y aquí en la rótula podríamos hacer estas dos curvas. Aquí continuamos en curva hacia el talón, hacia el tobillo, el talón está más abajo. Aquí entonces vengo con la pierna, lo mismo, hacia el lado de la rótula, un poquito de curva. Y luego vengo hacia el tobillo. Aquí puedo terminar lo que sería, por ejemplo, el zapato con plataforma. ¿Sí? Muy sencillo, una manera muy fácil de hacerla. Y lo mismo en la otra pierna. Voy a comenzar por la rótula para mostrarte. En la rodilla entonces hago como dos curvitas, o puedes hacer dos Cs, como dos paréntesis. En la parte de la rodilla vas a sacar una curva pequeña, muy sutil. Recuerda que todas las curvas son muy sutiles. Y llegas hasta el tobillo, y vamos a hacer el zapato. Y desde esta parte del panty vamos a ir en línea curva hacia la pierna. ¿Sí? De esta manera entonces ya tendríamos una pose de figurín muy interesante. Te invito a que la practiques. Ya sabes, cualquier pregunta déjala en los comentarios y las estaré respondiendo a todas. Cuéntame también qué te gustaría aprender y sigue viendo mis tutoriales para aprender más de diseño de moda y dibujo de figurín. Un abrazo, que estés bien.